Dios bendiga, hermanos. Vamos a entrar al tiempo de la palabra del Señor esta mañana. Y el mensaje del día de hoy está basado en Filipenses 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El día de hoy estamos llenos de malas noticias, estamos llenos de noticias tristes que nos duelen, que nos entristecen, que amargan nuestro corazón, que nos llenan de desilusión. Pero la palabra del Señor claramente nos dice en lo que usted y yo, como hijos de Él, debemos estar pensando. Usted y yo no debemos estar pensando que quizás mañana yo deba estar trabajando, o yo deba estar en la escuela, o si todo estuviera bien yo estaría de vacaciones disfrutando en la playa o en otro lugar. Porque todos esos pensamientos producen otra tristeza. Porque en lugar de ser libres según nosotros, estamos encerrados entre cuatro paredes. Y todos esos pensamientos producen amargura en su corazón. Pero la palabra del Señor dice que hay que pensar en lo que Él nos dice. No en lo que el mundo nos dice, o las noticias, o el gobierno, o personas a nuestro alrededor dicen que debemos estar pensando. Usted y yo debemos estar pensando en lo que el Señor nos ha dicho, y esto es en todo lo verdadero. Lo que es real, no imaginario, no cuentos o leyendas, sino lo que realmente es verdadero. ¿Y qué es verdadero? Podemos estar pensando. ¿Qué es eso real? En lo cual yo debo de estar pensando, en lo cual yo debo de estar meditando. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo dice: desecha la mentira, habla la verdad. Como Filipenses nos dice que hay que pensar en la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dice eso? Sino Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esos tiempos y en todo momento, usted y yo está pensando en lo verdadero, en la verdad, Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que debe estar reinando es Jesucristo. Y su palabra, porque San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuestro pensamiento debe ser la palabra de Dios. Nuestro pensar debe ser Jesucristo. En medio de estas noticias, en medio de estos acontecimientos, la palabra del Señor debe traer paz a nuestro corazón. Felicidad, gozo, aun y cuando usted esté en su casa. Aun y cuando estemos en nuestro hogar, entre comillas, encerrados, pero no estamos encerrados, porque somos libres por la sangre de Cristo Jesús. Usted y yo debemos estar pensando en la verdad que nos ha hecho libres. San Juan 8:32 y 34 dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero usted y yo no somos pecadores, sino la sangre de Cristo nos ha librado, nos ha hecho libres. Por eso en estos tiempos usted y yo debemos pensar que el Señor es nuestro guardador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector. Lo que su palabra nos dice, Él es nuestro buen pastor, que cuida de las ovejas. Usted y yo debemos estar pensando en ello, en lo verdadero, no en lo irreal, no en mentiras, sino en el gran amor de Dios, que día tras día muestra para usted y para conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo nos llena de mentiras, este mundo nos llena de maldad, este mundo siempre hay malas noticias. Pero usted y yo no hemos de amar al mundo, sino amar a Dios y permanecer en Él.
Muchas veces nosotros no sabemos distinguir entre lo que realmente tiene valor y lo que no lo tiene. Damos mucho valor a lo que nosotros creemos que nos dará paz o gozo o traerá prosperidad a nuestra vida. Trabajos, quehaceres, oficios. Pero no nos damos cuenta que eso no tiene ningún valor. Porque el hombre es atraído por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todo eso no proviene de Dios. Todo eso no es de Dios. Usted y yo debemos estar pensando en lo que agrada a Dios, en hacer su voluntad, porque los que hacen su voluntad permanecen para siempre. Demos valor a lo eterno. Pongamos los ojos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe y nuestra salvación. Pensemos en lo verdadero, en su palabra, en que Él nos ama, en que nos cuida, en que Él está con usted y conmigo. Verdadero, en eso pensar. La palabra de Dios dice que hemos de pensar no solamente en lo verdadero, sino en lo honesto. ¿Qué es honesto? Todo lo que es digno y respetable. La palabra del Señor en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. La palabra del Señor dice que solamente Cristo es digno. Solo Él es digno. Y usted y yo vamos a pensar en ello, en Él, en lo que es digno, en el Cordero que entregó su vida por rescatarnos a cada uno de nosotros. Por lo cual, al pensar en Cristo, en lo digno, nuestro actuar, nuestro vivir debe de ser de tal manera, una manera honesta, simple, digna, honorable. Usted y yo hemos de hacer lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo debemos de vivir de esa manera, siendo ese linaje escogido, una nación santa que glorifique y exalte el nombre del Señor, siendo luz en la oscuridad, anunciando esa luz admirable de su Padre Celestial. Quizás el día de hoy, como he mencionado, puede haber ciertas dificultades, puede haber ciertos problemas que nos desaniman un poco, pero usted y yo debemos de seguir predicando la palabra del Señor, comportándonos como es digno del Evangelio, porque también Filipenses 1:27 así lo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Comportarnos como es digno, dice Pablo. Usted y yo debemos de pensar en Cristo, en lo que es digno, y comportarnos como Él lo haría. Usted y yo el día de hoy no debemos de caer en temores, en miedos, en angustias, en estrés. Usted y yo hemos de mostrar nuestra confianza en el Señor, combatiendo por la fe del Evangelio de Cristo Jesús, estando firmes en el mismo espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad, que nos enseña su palabra, el Espíritu que nos guía a predicar a aquellos que hoy solamente escuchan malas noticias, decirles, en Cristo hay esperanza, Cristo es luz, en Cristo hay sanidad, Cristo es paz. Filipenses 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Ocupaos, ¿en qué? En vuestra salvación, con temor y temblor. Usted y yo debemos comportarnos en esos tiempos como es digno. Pensar en Dios y mostrarle a la gente la luz que solamente en nuestro Padre Celestial hay. La Biblia dice que también debemos de pensar en todo lo que es justo. Hechos 3:14 dice, mas vosotros negáis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién es más justo que nuestro Señor? Ninguno. Jesús es justicia nuestra. El justo hecho pecador por nosotros, para que en Él se pagase
el precio por nuestros pecados. Usted y yo debemos de vivir pensando en el justo, es decir, viviendo en justicia, haciendo justicia, obedecer a Dios. Pedro y Juan dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Pedro y Juan vivían pensando en el justo, haciendo lo justo, actuando conforme a su palabra. Santiago 4:13-17 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Usted y yo, en esos tiempos, debemos pensar en lo justo, viviendo en justicia, haciendo lo bueno. Muchas veces podemos pensar, imaginar, bueno, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Estoy en mi casa, no puedo salir, no puedo congregarme, no puedo quizás visitar un hospital y visitar a los enfermos. No puedo hacer lo bueno. Pero la palabra del Señor nos habla de un hombre que estuvo encerrado mucho tiempo, entre cuatro paredes, como usted y yo hoy estamos quizás encerrados. Pero ese hombre no se puso a llorar o caer en amargura, en tristeza, diciendo: ya no puedo predicar, ya no puedo hacer lo que Dios me mandó a hacer. No, este hombre supo entender los propósitos de Dios. Y en ese lugar donde él se encontraba, él hizo grandes cosas. Predicó la palabra de Dios, enseñó la Escritura, exhortó y corrigió. Y hasta el día de hoy, lo que él hizo entre esas cuatro paredes sigue siendo eficaz para usted y para mí. Ese hombre fue Pablo, que estuvo encerrado en la cárcel mucho tiempo. En una casa también menciona la palabra del Señor. Pero él siguió predicando. No fue un obstáculo estar en cadenas. No fue un obstáculo estar siempre custodiado por soldados. Él predicó y siguió predicando el Evangelio a los gentiles. Y hoy sigue trayendo bendición a mi vida. Usted y yo en nuestra casa, sin duda alguna, podemos bendecir el nombre del Señor. Y podemos seguir haciendo lo bueno. Porque si no lo hacemos, dice la palabra del Señor, es pecado. Pablo nos sigue hablando y dice que también debemos pensar en todo lo que es puro, santo, sagrado, purificado. La palabra del Señor dice que Cristo es puro, 3 veces santo. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Pero también por medio de su sangre, Él ha santificado su iglesia. Primera de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor purificó vuestras almas por obediencia a la verdad, como iniciamos este estudio, a su palabra. Cristo nos hizo puros a usted y a mí. Y debemos de pensar en todo eso santo. Debemos actuar de esa manera, en santidad, en todas las áreas de nuestra vida. Nuestros pensamientos y nuestras palabras deben ser puras. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hoy nosotros debemos responder con pureza, en santidad. Nuestras palabras deben tener esa gracia de Dios para poder compartir hoy la paz del Señor en medio de esos tiempos. Poder decirle a la gente que el Señor aún sigue teniendo el control. Aunque el hombre piense que es un caos o no tiene fin todas estas cosas, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Efesios 4:29-30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Con nuestros labios
Debemos de hablar lo santo, lo puro, para edificación de la iglesia, de los inconversos, de todo aquel que nos oiga. Debe escuchar a Dios a través de nosotros. Dice el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Efesios 4:28 también nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, la palabra del Señor nos dice que lo que hacíamos antes no lo volvamos a hacer. Quizás usted y yo antes tenemos una manera incorrecta de hablar o impropia de hablar, pero hoy en Cristo Jesús debe de cambiar todo eso. Debe ser transformada nuestra vida. Quizás también nosotros en nuestra vida diaria, nuestro hablar no es el que a Dios le glorifica. Quizás usted y yo somos los que con nuestro hablar expresamos nuestros temores. No glorificamos al Señor, sino al contrario, expresamos miedo y hacemos que la gente también dude del poder de Dios. Pero eso no debe ser en nosotros. Nuestro pensar debe ser lo santo y con nuestros labios debemos proclamar esa grandeza y la santidad de nuestro Padre Celestial. Usted y yo debemos decir y hablar palabra de Dios. También Mateo 12:34-37 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Vemos cómo el Señor habla de esta manera. De lo que hay en nuestro corazón hablamos. Y como iglesia debemos de estar pensando en lo santo. Y nuestras palabras deben reflejar esa confianza que tenemos en nuestro Dios. Por último, hay que pensar en todo lo amable, todo lo de buen nombre. La palabra del Señor nos dice que usted y yo debemos ser amables. Amarnos los unos a los otros. Marcos 12:31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y al prójimo. Y usted y yo debemos pensar en lo amable, en lo de buen nombre. Poder amarnos los unos a los otros y ser imitadores de Cristo. Vivir de la manera que Cristo vivió. Porque si usted y yo vemos los tiempos del Señor Jesucristo fueron tiempos muy difíciles, donde los judíos vivían siendo oprimidos por los romanos. Los judíos tenían muchos problemas, angustia y dolor en todo su entorno. Muchos de ellos tenían temor de no tener que comer el día de mañana. Se levantaban cada día con angustia, no sabían lo que habría de venir. Usted y yo recordamos a Mateo, Zaqueo, cobradores de impuestos que abusaban de la gente, que cobraban más y así oprimían a las personas. Los judíos en aquel entonces tenían muchas malas noticias, pero el Señor Jesucristo vino a traerle luz y vino a traerles paz. Y el mensaje que el Señor transmitía traía gozo, traía esperanza a un pueblo que vivía en oscuridad. Usted y yo debemos vivir de tal manera como vivió Jesucristo, para hoy transmitir esperanza y la luz del Señor a quien nos rodea. Transmitir que tenemos un Dios vivo, un Dios de esperanza, un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios de amor. Usted y yo debemos vivir de tal manera que la gente, al escuchar nuestro hablar, al escuchar nuestras palabras, debemos infundirles esperanza y amor por el Señor Jesucristo. Cambiar su entorno, como el Señor cambió nuestra vida, por su amor, limpiando nuestros pecados. Debemos de pensar en todo lo que es de buen nombre. Olvidarnos de la mentira, como mencionamos. Olvidarnos de todo lo malo y pensar en lo bueno, en lo de buen nombre, en nuestra confianza, en lo que el Señor nos dice. Yo estoy contigo todos los días. Yo soy tu sanador. Yo soy tu Dios. Me perteneces. Yo te redimí, dice el Señor, te puse nombre. En eso debemos estar pensando, en que el Señor nos dice
que Él nos dará la victoria sobre todas y cada una de estas cosas. Debemos de pensar en Jesús. Todo lo que hemos visto el día de hoy, todo lo que nos menciona Pablo en Filipenses 4:8, nos dice que debemos de estar pensando en Cristo, hablando de Cristo, actuando como Cristo, viviendo como Cristo en un tiempo difícil para dar esperanza a quien nos rodea. Actuemos de tal manera, vivamos de tal manera, pensemos tales cosas, y así vamos a hacer la voluntad del Señor. Y así, esos tiempos no son difíciles, sino son un tiempo de predicar, es un tiempo de cosecha, es un tiempo donde hay que ir y poder sembrar la palabra del Señor. Y Dios tocará el corazón de las personas que hoy no han creído en Él, y usted y yo nos afirmaremos más al ver que su palabra es real, al ver que su palabra se cumple, al ver que Él ha prometido y ha cumplido como el Señor siempre lo ha hecho. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, rogamos que nos ayudes, Padre bendito. En estos tiempos, Señor, nuestros pensamientos, Señor, son ocupados, o nuestra mente llenada, Señor, de tantas cosas que son mentiras. Tantas cosas, Señor, que nos perturban, que infunden temor, que infunden miedo. Pero, Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra. Llena nuestro corazón de tu amor. Llena nuestra mente, Señor, de tu paz. Llena, Señor, nuestro espíritu, Señor, con tu gracia. Y ayúdanos, Señor, a solamente pensar en lo que es verdad, que eres tú, Señor, tu Hijo amado, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir como Jesucristo vivió. Andar como Él anduvo. Señor, te necesitamos, porque como hombres, Señor, dudamos, tenemos miedos. Somos, Señor, llevados muchas ocasiones con la corriente de este mundo. Pero, Señor, no queremos ser llevados, sino ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Queremos dar el fruto, Señor, para gloria tuya. Queremos, Señor, cumplir el objetivo, Señor, que tú tienes para nosotros en estos días. Solo, Señor, no podremos, pero, Señor, tomado de tus manos, Señor, tú nos darás la victoria. Rogamos, Señor, que quites de mi mente, de cada uno de nosotros, todo mal pensamiento. Y nos ayudes, Señor, a confiar, a esperar y a alabar tu nombre, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, porque tú nos abrazas. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos das palabras de ánimo, palabras de aliento. Nos tomas de tu mano, Señor, nos levantas para seguir adelante. Muchas gracias, Señor, y bendice a mis hermanos en sus hogares, cada una de sus familias. Los pongo en tus manos, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, tu iglesia, tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, ni nos dejarás nunca, Padre Celestial. Bendice, Señor, a mis hermanos ahí en su casa. Tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en sus corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. Conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí cuidará de ti. Dios
Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará